Previo a empezar, adelanto que este video no está hecho con fines políticos partidarios. Simplemente es un relato y muy breve resumen del caso argentino conocido como desaparición de Santiago Maldonado. En la descripción podrás ver los enlaces a las fuentes consultadas. El caso de Santiago Maldonado. Hablar de esto sin dudas requiere de mucho cuidado al momento de su narración, ya que tiene un tinte político muy marcado. Hay personas que consideran incluso controversial hablar de un caso. Así, hay quienes sostienen que aquí no hay nada que analizar, que no hay ningún crimen. Y por otro lado, hay grandes defensores de que, en este caso, ocurrió un grave crimen que tiene como principal responsable al Estado Nacional. Sin perjuicio de si ello sea cierto o no, hay que tener presente que este hecho dio mucho de qué hablar y tuvo al país expectante de lo que ocurría en la causa judicial, que sí existió como tal. Diarios, canales de televisión, politólogos, periodistas, funcionarios del Estado y también muchos otros profesionales vinculados a los medios relataron este caso y se sabe que hay opiniones muy divididas. Se habló de una desaparición forzada, sin perjuicio de que, como acabamos de decir, para muchos no corresponde tildar el caso con esa expresión, no quita la situación real de que así fue caratulado en la justicia en una de las primeras oportunidades. Por tal, hay que darle un análisis apropiado usando la terminología que efectivamente se usó en el año 2017. Si querés saber los detalles de este caso, o si los conoces, recordarlos, te invito a quedarte a escuchar este muy breve resumen. Muy buenas, te doy la bienvenida a otro video de este canal de historias criminales. Aprovecho antes de empezar para recordarte que te suscribas al canal. Solo toma unos segundos y ese clic me ayuda muchísimo en la creación de este contenido. Esto es Juristax y te invito a que analicemos juntos esta historia. Primeramente, la desaparición forzada implica un secuestro, un arresto, una detención o cualquier otro acto que, además de quitarle la libertad a una persona, también le quita la posibilidad de solicitar protección y hace desconocer a la sociedad dónde está la víctima o cuál es su estado o situación. En nuestro país, la expresión desaparición forzada cobra una importante relevancia, no solo para este caso en concreto, sino también por la historia argentina, por el respeto que se debe a quienes fueron desaparecidos en las distintas dictaduras militares que tuvieron lugar en nuestro país a lo largo de la historia. Santiago Andrés Maldonado nació el 25 de julio de 1989 en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ganaba la vida siendo artesano y tatuador. Unos meses antes de su desaparición, se había mudado a la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro. Definido por su familia y allegados como una persona solidaria, empática y amante del arte y la naturaleza, no era conocido por tener participación activa en la militancia política. Aún así, se comentaba que tenía un compromiso social por apoyar aquellas causas o movimientos que él consideraba como justos y correctos. En razón de ello, apoyó a las comunidades de pueblos originarios en su reclamo por la propiedad y defensa de sus tierras. Es importante destacar que la Constitución Nacional de Argentina reconoce importantes derechos para los pueblos originarios, estableciendo así que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y por tal se debe garantizar el respeto a su identidad, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, a asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás. En el marco de estos reclamos se daría el momento en el que ocurriría el caso de Santiago Maldonado. En la Patagonia Argentina existe una lucha muy importante entre el pueblo mapuche y el grupo Benetton, una importante empresa de marca italiana que es propietaria de muchísimas hectáreas del sur argentino. El conflicto se daba porque la comunidad mapuche protegía sus tierras ancestrales tradicionalmente ocupadas por ellos de la importante empresa, quien alegaba su dominio sobre las hectáreas. Por esta lucha,
los indígenas, acompañados de muchos activistas defensores de los derechos de los pueblos originarios, realizaban manifestaciones. El 1 de agosto del año 2017, una de ellas consistió en el corte de una ruta nacional. En varios de estos movimientos participó Santiago Andrés Maldonado. Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad de naturaleza militar que cumple su misión y sus funciones en el marco de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior del país. Esta fuerza participó de la liberación del corte de ruta que se estaba produciendo ese día. No solo que realizaron la dispersión del corte de ruta, sino que además lo que se denunció fue que Gendarmería Nacional irrumpió por la fuerza en las residencias de la comunidad mapuche sin que haya orden judicial, que accedieron, rompiendo la tranqueta que impedía el paso con un camión hidrante, e ingresaron al predio una numerosa cantidad de gendarmes armados. Se dice que los agentes ingresaron violentamente, disparando balas de goma, quemando elementos pertenecientes a los indígenas y demás situaciones que los medios de comunicación calificaron como represión. Obviamente, hay testimonios de ambas posturas, quienes sostienen que hubo una clara represión y por otro lado, quienes sostienen que los gendarmes actuaron correctamente. En el marco de estas manifestaciones y operativo de las fuerzas, aparentemente se encontraba presente Santiago Maldonado, quien después de todo este importante conflicto, desapareció. Así, los denunciantes señalaron que ante la represión, Santiago y muchos otros huyeron hacia la vegetación y se escondieron en las inmediaciones del río Chubut. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre del año 2017 en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Es así que en este lapso de tiempo de 78 días contados desde su desaparición hasta el hallazgo sin vida de su cuerpo, comenzó toda la polémica y controversia del caso que se discute aún hoy, 5 años después. Parte del análisis polémico de este caso se da por todas las falencias y problemas judiciales que hubo en la investigación. Audios difundidos, cantidad de rastrillajes en búsqueda de su cuerpo y otras situaciones que fueron muy cuestionadas. Cuestionadas tanto por el bando que sostiene firmemente que hay un crimen de Estado, como por el bando que defiende que aquí no hubo un crimen. Para investigar el hecho, se abrieron 2 causas judiciales en la Justicia Federal Argentina. Una para investigar la desaparición como tal, y otra para analizar la legalidad o ilegalidad del allanamiento y operativo realizado por Gendarmería. Además, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se abrieron otros 2 expedientes, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y otro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, luego de la desaparición, comenzaría el desarrollo de la causa. Siguiendo la denuncia que originó el expediente, por el operativo de Gendarmería habría desaparecido forzadamente Santiago Maldonado. Los primeros testimonios señalaban que, entre los disparos y las agresiones, escucharon que un gendarme dijo verbalmente y de viva voz: "Tenemos uno". Instantes después, se acercaría una camioneta de las fuerzas. Abren la puerta trasera del vehículo y entre varios efectivos rodean la escena para que no se pueda ver nada, donde se llevan en ese momento a un hombre sin identificar, quien sería presumiblemente Santiago Maldonado. Frente al informe de una detención por parte de Gendarmería Nacional, y por haberse realizado un operativo en tierras que pertenecerían a pueblos originarios, comienza la causa en la Fiscalía Federal de Esquel, ciudad de la provincia de Chubut. En este proceso penal se presentó la familia de Santiago Maldonado como querellante particular, con la finalidad de coadyuvar en la investigación y a su vez, de cierta forma, controlar e instar a la justicia a mover el expediente. Se hicieron presente además numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se llevaron a cabo distintas tareas de investigación a los fines de reunir elementos de prueba para dar base legal al caso. Se recibieron muchísimos testimonios, se tomaron fotografías del lugar, se realizaron inspecciones, rastrillajes, se analizaron los vehículos de Gendarmería que participaron del operativo, se realizaron pericias y demás. La primera contradicción entre ambas posturas apareció rápidamente.
Por un lado, estaban los testimonios que relataban cómo los gendarmes se llevaron detenida a una persona sin identificar. Y por otro lado, estaba el informe solicitado a Gendarmería, cual detallaba que en el marco del operativo no hubo ningún detenido. La defensa de los gendarmes es que todos los implicados huyeron por el río Chubut y que Santiago intentó cruzarlo también. Se realizaron varios rastrillajes. Rastrillaje significa la inspección especializada y registro de un lugar en búsqueda de pruebas. Estos operativos se realizan con perros entrenados para la búsqueda y con personas expertas. Se informó que los perros localizaron un rastro potencialmente perteneciente a Maldonado que fue seguido hasta la orilla del río Chubut, pero al principio no se encontró su cuerpo. Conforme se hacían estos rastrillajes, se ampliaba aún más el uso de equipo más profesional, desde perros hasta drones, helicópteros, buzos y demás. También hubo un importante cuestionamiento al analizar las camionetas utilizadas por Gendarmería en el operativo del 1 de agosto del 2017. Si bien habían sido resguardadas para ser peritadas, se llegó a decir que los vehículos habrían sido limpiados y que la faja de una de las camionetas a peritar estaba rota, dando a entender que fueron abiertas sin autorización para proceder a su lavado y eliminar toda posible evidencia. Luego, se dijo que los vehículos habían sido limpiados en cumplimiento de los reglamentos internos de la fuerza, situación que resulta extraña, puesto que si los mismos estaban resguardados por orden de una investigación judicial, no deberían ser tocados ni mucho menos lavados sin autorización. Alrededor de toda esta polémica, también se comienzan a difundir a lo largo del tiempo distintos audios que pertenecían a los integrantes de Gendarmería Nacional. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Zapirana. Está clarito que nadie se llevó a nadie ni nada, ¿viste? Pero hay una cuestión ahí, que había gente tuya ahí, esto te lo digo con la confianza que me mereces, que aparentemente le habrían pegado unos piedrazos a uno y después ese quedó ahí medio flotando en el río y los mismos compañeros lo sacaron después y se fue corriendo, ¿me entendés? El caso se estaba tornando por demás controversial y polémico. Se realizaron muchas marchas y movimientos reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es importante destacar que muchos de los testigos del caso declararon bajo el Programa Nacional de Protección de Testigos, que tiene como objetivo preservar la seguridad de los declarantes por encontrarse en una situación de peligro para su vida o integridad física. Así todo, hay testigos que denunciaron haber recibido hostigamientos y amenazas en el marco de este caso. El 18 de septiembre del 2017 tuvo lugar el cuarto rastrillaje realizado. Participaron más de 300 personas. El operativo fue cuestionado por los querellantes y las organizaciones de derechos humanos debido al carácter violento que adquirió contra la comunidad mapuche. Se denunció que el juez ordenó mantener el área asegurada impidiendo el ingreso de la comunidad. Incluso se impidió la presencia de los familiares que habían podido participar de los 3 rastrillajes anteriores. El miedo principal era que plantaran el cuerpo de Santiago Maldonado en este operativo. Se hizo saber públicamente de muchas irregularidades en la actuación del juez de la causa. Se llegó a decir que se falsearon documentos, que se dificultaba el acceso al expediente a la familia de Maldonado y muchas otras situaciones como el cuarto rastrillaje, que terminaron con el apartamiento del primer juez y la designación de otro que lo reemplazó. No solo situaciones que terminaron con su separación del caso, sino que fue denunciado penalmente por su actuar ilegal y contrario al funcionamiento óptimo de la justicia. Con la presencia del nuevo juez federal, se hizo el quinto y último rastrillaje en fecha 17 de octubre de ese año. Los buzos encontraron el cadáver de un hombre río arriba en el río Chubut, a pocos metros del lugar donde los denunciantes afirmaron que Santiago Maldonado había sido visto por última vez. En virtud de este hallazgo, comenzaron a realizarse la autopsia y pericias más importantes de la causa. Además, también por el hallazgo, se imputó formalmente a un gendarme, el oficial subalférez Emanuel Echazú, quien habría sido parte del operativo del 1 de agosto.
Es dable destacar que públicamente se decía que este acusado era tan solo un chivo expiatorio, para tener a quien responsabilizar en caso de ser necesario. Sin perjuicio de esto, es importante hablar de las pericias que se realizaron sobre el cuerpo encontrado. Sobre el descubrimiento también hubo polémica e interrogantes. La gente se preguntaba por qué lo encontraron río arriba, cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar, cómo no lo hallaron antes y cómo es que justo ocurre el hallazgo luego del cuarto rastrillaje que impedía el acceso de la comunidad y de los querellantes. Las pericias sobre el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado se realizaron el 20 de octubre del año 2017. Trasladaron al cadáver a Buenos Aires para que la autopsia sea realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema con la asistencia en garantía del equipo argentino de antropología forense. Trabajaron muchos profesionales en esta importante labor y recién un mes después se presentó ante la justicia el informe pericial. Se estableció en el mismo que Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut, coadyuvado por hipotermia. Los estudios concluyeron distintos plazos de tiempo en el que el cuerpo pudo haber permanecido bajo el agua, entre 55 y 73 días. Y por unanimidad, se estableció que permaneció siempre abajo del agua y no en otro medio. De esta forma, aseguraban los profesionales que no hubo arrastre, ni sujeción, ni ningún aspecto que permita concluir que el cuerpo haya sido plantado. También decía que no había golpes o lesiones, ni marcas de haber estado atado o esposado. La familia de Santiago y las organizaciones de derechos humanos que participaban de la causa no mostraron su conformidad a los resultados y acusaban al gobierno nacional de querer eliminar, con el resultado de las pericias, todo el contexto político, social y represivo en el que se produjo la desaparición y la muerte. Los resultados del dictamen pericial fueron suficientes para gran parte de la sociedad, descartando la idea de su asesinato y considerando entonces que Santiago Maldonado falleció por su propia culpa, ahogándose solo en el río. Esa línea de pensamiento fue la que siguió el juez al momento de pronunciar la sentencia. El 29 de noviembre del 2018 se sentenció el fin de la investigación y el cierre del caso, concluyendo la justicia que la muerte de Santiago Maldonado se produjo por un conjunto de incidencias naturales respecto de las cuales nadie era responsable. El juez dijo que la desesperación, la adrenalina, la excitación naturalmente provocada por la huida, la profundidad del pozo, el espeso ramaje, el agua fría que humedeció su ropa y su calzado y otras incidencias contribuyeron a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar. Concluía el magistrado que por esas inevitables situaciones y en ese preciso instante de soledad, falleció sin intervención de ninguna otra persona. Por esa sentencia, la justicia descartó toda sospecha de que los agentes de Gendarmería Nacional hayan participado de la desaparición y fallecimiento de Santiago Maldonado, razón por la cual dictó también el sobreseimiento del único gendarme acusado, Emanuel Echazú, quien además se dio a conocer por resolución oficial que fue ascendido en su jerarquía. La familia de Santiago cuestionó legalmente esta sentencia a fin de que la revise un tribunal de jerarquía superior. El 12 de diciembre del 2019, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos tanto de la defensa como de las partes querellantes y dispuso continuar la investigación de solo algunos aspectos de la causa con un nuevo juez, pero descartando la hipótesis de una desaparición forzada. La familia presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de solicitar que prosiga la investigación bajo la carátula de desaparición forzada y bajo la órbita de otro juez. Al día de la fecha, aún no hay respuesta a esta petición. Durante el lapso de este año, se incorporó a la causa un nuevo e importante testimonio. Una persona que aportó nuevos datos que relacionarían a la desaparición de Maldonado con Gendarmería Nacional. Esta persona afirma haber escuchado a gendarmes decir que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie, que estaban sacando la información de quiénes eran los otros que estaban con él. No obstante ello,
mientras el máximo tribunal no se pronuncie, nada se puede hacer de momento. Se cuestiona públicamente la labor totalmente deficiente de los funcionarios judiciales a cargo de este caso. Se ha dicho que no se analizó adecuadamente el dictamen pericial y que este no expresa la verdadera ocurrencia de los hechos. Por ejemplo, se dice que es poco probable que el cuerpo haya estado sumergido tanto tiempo en el agua respecto del estado en el que verdaderamente se lo encontró. Sin dudas, un caso muy controversial. Su historia, sea criminal o no, demuestra que fue usada con fines políticos. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? La justicia y el Estado parecen estar conformes con los resultados de los expedientes, pero aún queda un importante número de personas y muchas organizaciones de derechos humanos que sostienen que en el caso hubo un claro crimen. Por favor, coméntame tu opinión. Gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, dale un me gusta y por favor suscríbete al canal, que me ayudaría muchísimo. Por hoy termina la historia y espero verte en el próximo video. Te mando un gran saludo.